capítulo 2, versículo 6 de Efesios. Abran la Biblia, no. Abran la Biblia, marquen los textos bíblicos. Si usted ve mi Biblia, la tengo marcada por todos lados, la tengo anotada. Tengo otras Biblias que tengo ahí, bosquejos que tengo. En las que tengo espacio ahí les escribo algo. Ando papelitos por todo lado ahí con notas. Capítulo 2, versículo 6 de la carta a los Efesios. Recuerde que Pablo es un hombre que recibió revelaciones muy interesantes, muy importantes, muy maravillosas, que estuvo en el tercer cielo, que recibió cosas que ningún hombre, ninguno de los discípulos, ni aun los que anduvieron con Jesús, recibieron lo que Pablo recibió. Y a ningún hombre se les ha sido dado. Y tiene revelaciones maravillosas. Y en el versículo, el tema es salvos por gracia, porque a veces eso es otro tema que no entendemos, que somos salvos por gracia, entonces queremos hacer cosas como para ganarnos la salvación, cuando la salvación no tiene, primero no tiene precio. ¿Con qué vamos a pagar nosotros la salvación? ¿Con qué? Con lo bueno que somos. Como decían los abuelos, ¿verdad? Como decía mi mamá, somos más malos que la carne del pescuezo. Bueno, ese dicho, ¿verdad? ¿Con qué? No, con nada. ¿Con plata? No, menos todavía. Perece con toda tu plata, le dijo el apóstol a aquel hombre. Quería comprar el don de Dios. Pero hermanos, ¿con qué vamos a pagar lo que el Señor ha hecho por nosotros? Malagradecidos somos si nosotros quisiéramos pagarle al Señor con algo, porque con nada podemos pagarle. Y está salvo por gracia, hermanos, por la gracia de Dios nada más. Y por esa gracia es que podemos vivir una vida de victoria, una vida de bendición, una vida de disfrute, aún en medio, hermanos, de las situaciones difíciles de la vida que siempre se presentan. ¿Qué dice el verso 6 del capítulo 2 de Efesios? Juntamente con Él nos resucitó. Ojo a esto, hermano. Juntamente con Él nos resucitó. ¿Y qué dice? Y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Por si usted no lo sabía, porque una cosa es leerlo y otra cosa es la vivencia. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo pensé que usted iba a decir amén. ¿Sabe dónde está sentado? ¿Sabe dónde está sentado Cristo? ¿Usted sabe? Está sentado en su trono a la derecha de su Padre, a la derecha de Dios, a la diestra de Dios. ¿Y dónde estamos sentados nosotros? En lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. No entiendo eso, humanamente hablando. Usted me pregunta cómo es eso y yo no lo entiendo. Pero por fe, yo sé que es así, porque la palabra de Dios lo dice. ¿Y qué es estar sentado, mis amados? Ustedes están sentados, yo estoy de pie. Cuando terminamos, yo voy a estar un poquito más cansado que ustedes, porque ustedes están ahí reposando. Sentarse es estar reposando, estar descansando. Eso es sentarse. Y usted y yo estamos sentados en lugares celestiales, ya estamos en reposo, ya estamos descansando. Ya no hacíamos como antes, que, nos cansábamos sin darnos cuenta por pecar, adulterar, fornicar, robar, drogas, adulterio, tantas cosas que practicábamos. Era un trabajo que hacíamos, eran las malas obras, las obras guiadas por el enemigo. Pero ahora en Cristo Jesús, que resucitó y nosotros resucitamos juntamente con Él, hemos reposado y hemos descansado de toda esa vida inmunda, de toda esa vida que no, más bien día con día nos sentíamos más peor, más viejos, más añejos, más despedazados, más hediondos.
Y espero que los que me están siguiendo no hagan clic y cambien de canal. Escuche bien y que me interpreten lo que quiero transmitirles, lo que quiero enseñarles. Ese versículo bíblico de Mateo capítulo 11, verso 28, y no quiero decir que esté mal, pero quiero que nos enfoquemos y le demos el enfoque correcto. Ese versículo creo yo que es para los que no conocen al Señor, como un día nosotros no lo conocíamos. ¿Por qué? Porque ojo lo que dice el versículo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Venid a mí todos los que están en esa inmundicia, en ese pecado, en esa vida carnal, en esa vida perdida, en esa vida podrida. Todos esos vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Y cuando, hermano, yo entiendo eso y lo entendí, y cuando lo entendí, digo yo, wow, ya yo vine a reposar, ya yo vine a descansar de todo aquel trabajo que hacía, de todas aquellas cosas inmundas que hacía, de toda aquella vida nauseabunda que vivía. Yo vine a descansar de todo eso. Ahora vengo al Señor, ya el pecado no se va a enseñorear de mí, ya toda esa vida, ya yo no soy un esclavo de Satanás. Ahora soy un hijo de Dios, que tengo el reposo, que tengo el descanso, que tengo su bendición, que soy bendecido con toda bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya soy bendecido. Desde el momento en que yo entregué mi corazón a Cristo, que en mi inocencia del nuevo nacimiento no entendía muy bien, que después ya lo fui entendiendo poco a poco, y hoy yo puedo disfrutar de esa vida en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es mi reposo, es mi descanso. En Él se terminó toda aquella vida trágica que vivía. Él vino a cambiarme, Él vino a renovarme, Él me hizo una nueva criatura, soy una nueva criatura, soy una nueva creación, soy un nuevo hombre. Y hermanos, esa es la vida. Y yo voy a decir algo, y no sé si estará de acuerdo conmigo usted, pero el 95% de los cristianos viven en bancarrota espiritual. Yo no sé si usted estará en el 5 o en el 95, espero que esté en el 5. Hermanos, porque viven en bancarrota espiritual. Usted no los ve victoriosos, usted no los ve bendecidos, usted no los ve que disfrutan de la vida. Usted sabe que hay cristianos que cuando están pasando por pruebas, y conozco muchos que han pasado por momentos difíciles, la pérdida de un ser querido, alguna situación económica, un problema familiar, un problema de trabajo, usted los ve como que si no les hubiera pasado nada. Usted los ve como que cuando les cae algo, hermano, como, ¿qué ejemplo lo puedo poner? Bueno, voy a poner un ejemplo, no sé si se valdrá el ejemplo. Como el chanchito que lo ensaban, ¿verdad? Lo llenan de aceite para, no sé qué les ponen para que lo cojan, nunca lo cogen. O sea, todo les resbala. Bueno, hermanos, nosotros, vienen cosas a nosotros, claro que sí, tenemos una naturaleza humana, tenemos sentimientos, tenemos emociones, y seguramente vamos a llorar en algún momento, seguramente nos va a doler en otro momento, pero déjeme decirle, hermano, que ni se nos nota, ni se nos echa de ver. ¿Por qué? Porque sabemos que en el Señor hemos reposado y que Él tiene el control de todas las cosas, que Él está sentado en su trono y no hay nada, absolutamente nada, hermano, que se escape a su vista. Él conoce todo y Él permite cosas también para que nosotros crezcamos, maduremos, para que nosotros vayamos más allá. Y yo creo que esa es la vida que debe tener un hijo de Dios, que sabe que en el Señor ha encontrado el verdadero reposo. El verdadero reposo no es un día. El verdadero reposo no es un día. Hay uno mayor que el día de reposo. Hay uno mayor que el templo. Hay uno mayor que todo, es Cristo.
Y en Él, hermano, tenemos el reposo. El reposo no es un día. El reposo es Cristo. Por eso cuando Él hacía milagros, el día de reposo lo criticaban. La ley lo quería matar. La ley lo quería quitar cuando Él hacía milagros el día de reposo. Porque el día no era un día. Él es el reposo. Él es nuestro reposo. En Él hemos descansado. En Él estamos completos. En Él los tenemos todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo ha venido a ser cabeza de la iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor. Él es la cabeza. Y de Él recibimos todas las bendiciones que necesitamos. Habidas y por haber. Y qué lindo es eso, hermano. Yo quiero leerles los versos que se leyeron ahora, pero se los voy a leer en otra versión. Capítulo 4, versos del 1 al 13 de Hebreos. Los voy a leer en la traducción lenguaje actual. Y dice así: por eso, mientras sigan en pie la promesa de descansar con Dios, debemos de tener cuidados. Sería una lástima que algunos de ustedes no pudieran recibir lo que dio de Dios ese descanso. Porque nosotros oímos la buena noticia, igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto. Solo que a ellos no les sirvió nada oírla, pues no creyeron en el mensaje. Ojo a eso, puntualizo eso, hermano. Nosotros, en cambio, los que hemos creído en la buena noticia, las buenas nuevas, en el Evangelio, disfrutamos, ojo, de la paz y la tranquilidad que Dios nos ha prometido. Pero a los que no creyeron, Dios les dijo: por eso, ya enojado decidí, no voy a permitirles entrar en la tierra prometida, donde los haré descansar. Dios dijo esto refiriéndose a su descanso cuando terminó de crear el mundo. Porque en alguna parte de la Biblia habla así del día sábado. En el séptimo día Dios descansó de todo su trabajo. Génesis 2:2. En cuanto a este punto, vuelvo a decir, ustedes jamás entrarán en mi lugar de reposo. Verso 6. Los primeros en oír la buena noticia desobedecieron a Dios y por eso no pudieron recibir su descanso. Pero la promesa, que es lindo, hermano. Pero la promesa de Dios sigue en pie, porque Él nos dio una nueva oportunidad, como lo dijo por medio de David en el pasaje de la Biblia que ya mencionamos. Si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos. No sé si usted está entendiendo. Pero si usted escucha la voz de Dios hoy, no sean tercos. Si Josué hubiera podido hacer que los israelitas descansaran realmente en paz y tranquilidad, Dios no habría hablado de otra oportunidad. Pero todavía esperamos en el día en que nosotros, el pueblo de Dios, recibiéramos el descanso que Dios nos ha prometido. En ese día el pueblo de Dios descansará por fin de su trabajo, así como Dios descansó del suyo. Verso 11. Por eso, hagamos todo lo posible por obedecer a Dios, para que en ese día recibamos su descanso. No sigamos el ejemplo de los que no creyeron a la buena noticia. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y vida. Ojo, hermano. 4:12. Cada palabra de Dios, Carla lo dijo ahora. Cada palabra de Dios tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es poderosa. Es viva, tiene vida. Es eficaz, hace lo que Dios quiere. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. No hay nada que se esconda dentro de nosotros. Oiga, hermano, nosotros podemos creer que podemos engañar a mucha gente. Nosotros podemos hacer cosas donde nadie nos ve. Pensar cosas. Y Dios todo lo sabe, porque la palabra de Dios
llega hasta ese lugar. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Solo la palabra de Dios los discierne los pensamientos. ¿Son buenos o son malos? ¿Qué sale? ¿Qué hay en nosotros? Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo con toda claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hayamos hecho. En el versículo 3 dice, porque los que hemos creído entramos en su reposo. 4:3. Los que hemos creído, ¿dónde entramos? En su reposo. Los que hemos creído entramos en su reposo. Ya entramos. Claro que viene, todavía falta otro reposo. Cuando ya estemos con el Señor, ya vamos a descansar de cualquier trabajo, de cualquier cosa, de cualquier fatiga. Ahora, cuando hablamos de esto, descansar. ¿A quién no le gusta descansar? A todos. A veces yo he llegado a la casa después de un día de trajín y toda la cosa, y me siento y digo, yo tengo que hacer cosas, entonces me voy a hacer cosas, pero me siento cansado y a veces me gana el cansancio, ¿verdad que sí? Entonces me voy y me siento, me voy para la cama y bueno, y ya reposo, ya descanso. Pero a todos nos gusta descansar. Ahora, ¿cuántas veces tomamos un día, planificamos un tiempo para apartarnos, agotados del caos, de este mundo caído, con el propósito expreso de descansar y recargar energías? ¿Verdad que sí? A veces lo hacemos, a veces lo pensamos y no lo hacemos, ¿verdad? A veces lo pensamos y no lo hacemos, pero a veces lo hacemos, pero hay algo, pero al regresar pareciera como que necesitamos un tiempo más para recuperarnos, de descansar de lo fatigado que retornamos. Porque a veces pareciera que vamos a algún lugar, estamos 3 días, varios días, y cuando regresamos como que nos sentimos más cansados, ¿o no? Uy, mejor hubieran sido más días, ¿verdad? Lo hemos experimentado en nuestra propia vida. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, vamos ahí, vamos a encontrar dos cosas, dos realidades. Juan 17. Verso 6, 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me dices. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Vuelvo a repetir ese versículo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y el verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, ¿están conmigo? Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Dos cosas interesantes. La primera, hermano, es que somos de Jesucristo. Ahí lo dice. Somos de Jesucristo. Él es nuestro Señor. Él es nuestro amo. Él es nuestro rey. Él es nuestro gobernante. Y la segunda, aunque ya somos de Él, seguimos viviendo en este mundo. En los dos versículos que leemos. Somos de Cristo, pero seguimos viviendo en este mundo. Estamos en el mundo donde ¿quién gobierna? Obviamente el enemigo de nuestras almas, pero tenemos una gran seguridad de que Jesús está rogando al Padre por cada uno de los que el Padre le ha dado. Ahí estamos usted y estoy yo. Jesús está orando, intercediendo por nosotros para guardarnos de este mundo, para que no nos desviemos.
para que no nos vayamos por otro lado. Ciertamente, el calor y el caos de este mundo nos agota, pero tenemos aquel que lo cambia todo y que puede dar manantiales de aguas en el desierto. Él puede abrir camino donde no lo hay. Él puede derramar manantiales de agua viva en el desierto. Él puede cambiar la sequedad en ríos de agua viva. Él puede cambiar, hermano, las cosas, porque Él ha prometido guardarnos. Amén. Jesús nos hace una oferta en el texto que ya leímos, pero ahora del 28 al 30 del capítulo 11 de Mateo. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Ojo, mi yugo sobre ustedes, lleven mi yugo, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Él es nuestro ejemplo. Que yo soy, manso, digan manso, y humilde de corazón. ¿Qué debemos de aprender de Jesús? Humildad y mansedumbre. Y hallarán descanso para vuestras almas. Y ojo, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Entonces, ¿por qué nosotros nos quebramos la vida? Nos cansamos tanto, nos agotamos tanto, nos agobiamos tanto. Cuando vienen las situaciones, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las cosas adversas, ya queremos fluctuar, queremos caer, queremos desmayar y no queremos seguir. ¿Por qué? Porque no hemos hecho una realidad lo que Jesús ha dicho. Ay, qué difícil es ser cristiano. Me hice cristiano y las pruebas me vinieron más fuertes. Estoy pasando por algo que cuando no era cristiano nunca me pasó. No hemos aprendido que el yugo es fácil, ligera la carga, y cuando vamos enyugados a Él, el problema, ¿sabe qué es? Que a veces nosotros no nos vamos enyugados con Él. Vamos enyugados con el mundo, vamos enyugados con la carne, vamos enyugados con otras cosas, pero no con Él. El que vive enyugado con el Señor, la carga, el yugo es fácil y la carga es ligera, porque Él ha dicho, ustedes vienen a mí y yo los haré descansar. Amén. Los que hemos creído en Cristo, somos los que entramos en el reposo. Si usted ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, si usted se ha arrepentido genuinamente y usted ha confesado el nombre de Jesús, déjeme decirle que usted entró al reposo. Amén. Vea lo que dice Segunda de Corintios, un texto muy lindo, por cierto. Capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vea qué lindo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oiga, hermano, qué texto más maravilloso. ¿A quién no conoció pecado? Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. Todo el pecado nuestro fue sobre él. Para que hoy nosotros fuésemos, ¿qué? La justicia de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios nos mira como si nunca hubiésemos pecado, porque nuestro pecado lo cargó Jesús. ¿Y cómo no está reposado, hermano? La llave, la fe, es la llave que abre la puerta. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Podemos tener paz porque sabemos que nunca seremos enjuiciados en nuestros pecados. Ya Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oh, no, hermano, eso es maravilloso. Eso es como para bailar en una pata.
Eso es algo tremendo, hermano. Marque esos textos bíblicos y se los lleva para la casa y los rumea, los medita. Son maravillosos, son poderosos. Porque mucho cristiano todavía está viviendo como si fuera un condenado. Todavía está viviendo como si fuera un practicante del pecado. Todavía está viviendo como si viviera sin Cristo. El verdadero descanso viene de entrar en el reposo de Dios en Cristo. Estamos en Cristo. Este descanso comienza con el Evangelio y está en Cristo sin importar el lugar donde nos encontremos y en la situación que estamos viviendo. Estamos reposando en Cristo, ya estamos descansando en Cristo. No permita que el diablo le ponga cargas que usted no puede llevar. No permita que el diablo venga y le acuse. No permita que el diablo se cruce en su camino haciendo cosas, hermano, y usted para desmoronarlo, para debilitarlo, para achicopalarlo. No permita eso. Dígale al diablo: yo estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Cristo está conmigo. Cristo está intercediendo por mí delante del Padre. Soy justificado por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. He resucitado juntamente con Cristo a una nueva vida. El descanso para el que cree se inicia cuando la ira de Dios es levantada y somos hechos amigos de Dios, hijos del Dios Altísimo. Hermano, la ira que estaba en contra de Dios, en contra de nosotros, de parte de Dios, dice la Biblia que nosotros éramos hijos de ira. Lo único que merecíamos era la ira de Dios. Pero el descanso para el que cree se inicia cuando la ira de Dios es levantada. Somos hechos amigos de Dios, somos hijos del Dios Altísimo. Ya la ira de Dios, hermano, recayó. ¿Sabe a dónde cayó la ira de Dios? ¿Sabe en quién recayó la ira de Dios? Toda la ira de Dios que era en contra de nosotros. ¿Saben quién? En Cristo Jesús. Aleluya. Si usted no aplaude, yo aplaudo por usted. Hermano, esto es algo maravilloso, hermano. Es de la gracia de Dios. Somos la justicia de Dios por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Aquel que se reconoce cargado de este peso, hermano, debe entender esto. Debe de entender, hermano, que nosotros estamos en Cristo. Debe reconocer que nosotros tenemos una vida nueva. Debe reconocer lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Debe reconocer que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Debe reconocer, hermano, aleluya, que somos bendecidos con toda bendición en Cristo Jesús. Debe reconocer que ya el pecado nos enseñorea más de nosotros. Debe reconocer, hermano, que somos la justicia de Dios, que Dios nos mira como si nunca hubiésemos pecado. Debe reconocer que ya la ira de Dios, hermano, no está sobre nosotros. Debe reconocer que somos nuevas criaturas, nuevas personas, que tenemos una vida nueva y que somos llamados a experimentarla. Todo esto, hermano, que les he hablado, se resume en tener fe en lo que la palabra de Dios dice. Tener fe en lo que la palabra de Dios dice, porque la fe que vence es la fe que se pone de acuerdo a la palabra de Dios. Es Dios quien habla, es Dios quien dice. No es el hombre, no es el psicólogo, no es el psiquiatra, no es el filósofo, no es el científico, es Dios. No es la inteligencia artificial, no, es Dios. Dios es el que lo dice. Dios es el que está con nosotros. Dios es el que nos da la victoria. Dios es el que va delante de nosotros. Yo voy delante de ustedes como poderoso gigante, allanando montes y collados y enderezando caminos torcidos. Él es el que está con nosotros para ayudarnos. El último versículo del capítulo 28 de Mateo dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Él es nuestro reposo, hermano. Él es nuestro descanso.
Él es la fuente de vida, la fuente, hermano, de cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros podamos disfrutar esa vida maravillosa que Cristo compró en la cruz del Calvario. Hermanos, vivimos mal, pudiera decirlo de esta forma, vivimos mal porque queremos. Porque a veces, hermanos, decimos que creemos y que creemos en las promesas del Señor, pero es un decir, pero no es un vivir. Y entre el decir y el vivir hay un gran trecho. No es lo mismo decir que vivir. Que vivir lo que Dios dice en su palabra. Nosotros hemos creído y por eso nosotros entramos en el reposo. Aquel que se reconoce cargado con peso, con fatiga, con situaciones, debe acudir a Jesús. Jesús es nuestro buen alivio. Su nombre es como ungüento derramado sobre nosotros. Ahí vamos a obtener la paz, el gozo, la fortaleza. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido ya justificados por la fe. Ay Dios, hermano, ¿cómo nos cuesta? ¿Qué dice? Tenemos, ¿qué? ¿Por qué, hermanos, los cristianos no tienen paz? La paz de Dios. ¿Por qué? Una cosita, pum, explotan. Una cosita, un detonante, pum, ya hasta ahí llegaron. La ira, el enojo, la contienda, la gritería. ¿Conoce usted algún cristiano que se enoja así muy fácilmente? ¿Conoce usted algún cristiano que por cualquier cosita ya la cara del viejo hombre le reluce? ¿Conoce a alguien así usted? ¿Conoce a alguien así? Hermano, no ha aprendido, esa persona no sabe, lo sabe aquí, pero no lo sabe aquí. Sabe lo que dice el texto, pero no, hermano, lo está viviendo. Justificados pues por la fe, que dice, tenemos paz para con Dios. Y si tenemos paz para con Dios, hermano, vamos a vivir una vida de paz, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué no vivir en paz? En paz con los demás, en paz consigo mismo. Hay gente que se pelea hasta con la sombra. Hasta con la sombra se pelea. Se pelea con cualquiera. Tenemos paz para con Dios por medio de aquel que murió en la cruz del Calvario y cargó toda la ira de Dios, toda la maldición, todas las enfermedades, todos los pecados sobre él. Por medio de Jesucristo. Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Todo aquel que ha creído en Cristo es un hijo, una hija de Dios, y ha entrado en el reposo de Dios, y tiene la justicia de Dios sobre él, tiene la santidad de Dios sobre él, tiene la vida de Cristo sobre él, tiene la vida nueva para disfrutarla todos los días. Uno de mis textos que más uso todos los días es: este es el día que el Señor ha hecho, me gozaré y me alegraré en él, todos los días. No solo vamos a Jesús para que Él levante ese peso de pecado que nos separaba de Dios, sino también cuando estamos fatigados, cuando estamos cansados y cargados en el camino. El salmista, hermano. Vamos al Salmo 57:1. El salmista lo conocía, el salmista lo sabía, el salmista lo vivía. Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma.
y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Hermano, yo no sé, yo cuando leo un verso bíblico, como los que estamos leyendo, hermano, a mí me impacta mucho. Porque a veces nosotros leemos la Biblia, pero no le o sea, le pasamos los ojos a la Biblia. Pero no vemos lo que Dios nos está diciendo. Dos cosas que usted tiene que hacer cuando lee un texto bíblico, cuando lee la Biblia. Número uno, ver lo que Dios le está diciendo. ¿Cuántos ven lo que Dios les dice? Muy pocos. Ver lo que Dios está diciendo. ¿Se puede ver la voz? ¿Se puede ver cuando yo estoy hablando aquí algo? ¿Usted ve lo que sale de mi boca? Si usted no lo ve, usted está mal. Porque aunque lo que uno habla las palabras son abstractas. Pero cuando es la palabra de Dios, usted recibe el mensaje, usted ve algo ahí. Usted observa esa palabra, usted observa lo que está diciendo Dios, usted ve lo que está diciendo Dios. Y otra cosa importante es escuchar la voz de Dios, porque muchos tienen oídos, pero no oyen, no escuchan lo que Dios dice. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé cuando vengan los quebrantos. No dice eso. No dice eso. No dice cuando vengan los quebrantos. ¿Qué dice? Hasta que pase. O sea, que yo debo de estar en una plena intimidad con Dios aún en medio de los quebrantos. ¿Qué dice el Salmo 84? Creo que es el verso 5. Ojo, atravesando el valle, ojo, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Atravesando, ¿cómo dice? Atravesando, ¿cómo dice? No, póngale énfasis al atravesando. Atravesando. ¿Atravesando qué? El valle. Hay valles de lágrimas. ¿Ha llorado usted en estos días? ¿Ha estado pasando por alguna situación que lo ha puesto a llorar? Bueno, atravesando el valle de lágrimas, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién lo cambia? ¿Qué dice? Lo cambian. ¿En qué lo cambian? ¿Perdón? Atravesando el valle de lágrimas. ¿Lo cambian? ¿En qué? En fuentes, hermano. Salmo 84. Es el verso 5, ¿ah? ¿Qué? El 6 es. Gracias. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en. Ya no es un valle de lágrimas, ya lo cambiaron en fuente. Una fuente de agua viva, una fuente de agua fresca, una fuente de agua que nos va a fertilidad, que nos remoza, que nos rejuvenece, que nos hace reposar, que nos hace descansar. ¿Y qué dice el verso 7? Irán. Hermano, si usted esos versículos, como le dije yo, anótelo, apúntelo. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. O sea, la presencia de Dios. Sión es la morada del gran rey, la ciudad de Dios, donde habita la presencia del Señor. Salmo 71, versículo 3. Será para mí una roca de refugio
donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamientos para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. ¡Wow! ¡Qué versos, hermano! ¡Qué versos! Y está hablando de cuando uno está sumergido o inmergido en situaciones, en problemas y en adversidades. Pero el salmista tenía una característica, porque el salmista conocía a Dios. El salmista buscaba la intimidad con Dios. Lo vemos en el Salmo 63. Dios, 63:1. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. ¿De qué tenía sed? En un desierto. ¿De qué puede tener usted sed en un desierto? Y una Coca-Cola bien fría, una Coca-Cola cero bien fría, que haga. Mi alma, mi corazón y mi carne te anhelan en tierra seca y árida donde no hay agua. Eso me habla de un hombre que conocía a Dios y conocía la intimidad con Dios. Voy terminando. ¿Dónde está el secreto? Solamente, conforme a lo que hemos leído del salmista, el secreto para vivir una vida de reposo, para vivir una vida descansada, para vivir una vida diferente y disfrutarla, está en la continua comunión con Dios. Hombres y mujeres que viven en intimidad con Dios, en comunión con Dios, son los que viven fortalecidos aún en medio de las pruebas. Si no está pasando por una prueba, sigue en comunión con Dios. Y está pasando en la prueba, sigue en comunión con Dios. Nuestra fortaleza está en descansar en Cristo Jesús. Él es el descanso y reposo, y seréis salvos. Y en quietud y en confianza será nuestra fortaleza. Vamos terminando. Vamos al capítulo 30 de Isaías. Apúntese esos versículos bíblicos, muchachos. Son oro. Porque, verso 15, 30:15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Amén. 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 No amén. No amén. Lea el texto. Por eso hay que leer el texto. Si usted no lee el texto, usted le dice amén a cualquier cosa. ¿Pero qué dice al final? ¿Qué dice al final? No quisiste. ¿Cuántas personas han rechazado el reposo? ¿Cuántas personas se le habla de Cristo y lo rechaza? ¿Cuántas personas se le habla del Evangelio del Señor y lo rechaza? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas ponen pretextos y justifican para no venir al Señor? Pues sigo leyendo. Sino que me dijiste, y no quisiste, sino que dijiste, no, antes subiremos en caballos. Por tanto, vosotros subiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Wow. 17. Y un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre del monte y como bandera sobre la colina. Por tanto, Jehová espera para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurado de todos los que en Él confían. Dios siempre, hermano, a pesar de nuestros... Porque cuando yo leo la Biblia, hermano, a mí me impresiona de cómo Dios fue misericordioso con su pueblo. Que aún como se comportaban, nunca los abandonó. Jesús nos enseña dejándonos ejemplo de la importancia de la quietud para nuestra vida. Jesús nos enseña de la importancia de la quietud para nuestra vida. Jesús se apartaba continuamente a un lugar solo a orar. Hermanos,
Yo lo voy a dejar aquí y hoy en 8 continuamos con la otra parte. Pero hermanos, recuerden, esos versículos que los anotó usted ahí, lléveselos. No. Observe lo que Dios le dice y oiga escuche lo que Dios le dice. Y esa palabra, como decía en el capítulo 4, verso 12, la palabra de Dios tiene vida y tiene poder para hacer cosas interesantes, importantes aquí adentro de nosotros, que tanto lo necesitamos cada día. Dios los bendiga.